Hoy seguimos con el capítulo 14. Dios habla a través de las circunstancias. Y estamos leyendo Proverbios 3, 5 y 6, donde dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia, nuestra propia inteligencia, sino que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y al nosotros reconocerlo en nuestros caminos, Él enderezará esos caminos, en esa vereda donde vayamos, caminos o decisiones que tomemos, el Señor nos dirigirá. Y aquí empieza el autor hablando sobre las circunstancias, algo que le pasó a él. Se los voy a resumir un poquito porque quiero adelantarme a algo importante que quiero ver más adelante. Pero al principio él dice que él y su esposa servían en su iglesia y y recurrieron a una conferencia misionera y ambos sintieron ese llamado de Dios para las misiones. Entonces, y ellos querían ir a las misiones, querían dedicar su vida a las misiones internacionales, o sea, querían ir a África, querían ir a otros países a ser misioneros allá. Pero sucedió algo, que de repente su hijo se enfermó. Y se enfermó y no sabían qué tenía y estaba enfermo su hijo. Entonces pasó algo. Eh, dice que lo contactó a alguien de una iglesia pequeña allá en Canadá. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esa iglesia en Canadá? Y esa congregación había pasado por tiempos de tristeza y desaliento y se había reducido a un remanente de 10 abatidos miembros, dice. Entonces, aunque era mucho más pequeña que la otra donde servíamos, sentimos la necesidad espiritual eh, de moverse a Canadá, porque el hermano es de Canadá. Y Dios los usó ahí para fundar iglesias y todo. Y, y dice que es interesante, acuérdense que él y su esposa querían ir a las misiones internacionales, ir a África. El Señor los movió a otro lugar, porque su hijo se empezó a enfermar. Pero mire, eh, lo que pasó después, dice que ellos llevaron a su hijo, dice, es interesante notar que después de mudarnos a Canadá, después de dirigirlos el señor ahí, eh, llevaron a su hijo a un médico local para continuar el tratamiento de su misterioso problema de salud. Después de realizar varios análisis, los médicos canadienses anunciaron que nuestro hijo no tenía ningún problema de salud y que tampoco lo había tenido anteriormente, pero ya nos habíamos mudado a Canadá. Y la pregunta es aquí, dice, ¿por qué había permitido Dios que ese estado de salud inusual afectara a nuestro hijo en el preciso momento en que nos preparábamos para las misiones? Comenzamos a servir al Señor con tanta fidelidad como pudimos, como si hubieran ido a África. Entonces, si ustedes pueden ver, hermana, estamos hablando del tema de que Dios habla a través de las circunstancias. A que ellos querían ir para un lado, el Señor los mandó para otro, usó circunstancias inusuales como la enfermedad de su hijo, que después era como que no hubiera existido esa enfermedad. Entonces, el Señor les estaba dirigiendo a otro lugar. Dice, eh, la experiencia sola no es digna de confianza. Y aquí está hablando sobre tener experiencias con Dios, que diga, "Ay, esta circunstancia me está hablando y por eso yo sé que Dios me está diciendo que haga esto." Eh, y vamos a ver, dice, la experiencia sola no es digna de confianza. Y ya les voy a mostrar unos ejemplos. Claro, dice, en ocasiones, cuando dirijo un seminario, alguien se molesta conmigo y dice, diga lo que diga, mi experiencia ha sido tal o cual. Yo le respondo con la mayor amabilidad posible. No niego su experiencia, pero sí cuestiono su interpretación de lo que experimentó
porque contradice lo que leo en la palabra de Dios. Y ya les voy a dar unos ejemplos para que quede más claro de lo que estamos hablando aquí. Dice, no puedes guiarte solo por tu experiencia, sino que cada una de ellas debe evaluarse a la luz de las escrituras. Durante toda tu vida habrá ocasiones en que desearás responder sobre la base de tu experiencia o sabiduría. Eh, y acuérdense lo que dice allá en Proverbios, que no dependamos de nuestra sabiduría. Y muchas veces vamos a ser tentadas a depender de eso, de lo que sabemos, de nuestra experiencia. Dice, si procuras descubrir la voluntad de Dios solo sobre la base de tu interpretación de las circunstancias, puedes caer en un error. Confía siempre en que el Espíritu Santo te revele la verdad de tu situación a través de la palabra de Dios. Y aquí está hablando, como les dije, de las circunstancias, que Dios habla a través de las circunstancias, pero nos manda a tener cuidado porque hay ciertas ocasiones que pueden haber circunstancias que nosotros las mal interpretemos, que digamos, no, el Señor me está hablando en esto, Dios me está dando paz en esto, por eso esto debe de ser Dios. Y ya les voy a decir, hermanas, busqué aquí am, algunos ejemplos de los que nosotros podemos poner eh, el decir que nosotros, que las circunstancias están hablando, que ponemos la experiencia como algo como base fundamental para tomar decisiones o decir que Dios está hablando en nuestra vida. Y por ejemplo, dice aquí, siento paz con esta decisión, así que debe de ser Dios. Eh, la experiencia personal, una persona que dice, yo siento paz, así que esta relación es de Dios, aunque la relación es con alguien casado o alguien que no es creyente, pero estamos diciendo, yo siento paz. Entonces, mucho cuidado ahí, dice, la sensación de paz no puede contradecir mandamientos claros de Dios, mandamientos claros. Por ejemplo, a una muchacha que dice, ay, no, es que es un buen muchacho, yo siento paz porque él se ve buena persona. Pero la Biblia te dice en 2 Corintios 6:14 que no te unas a un a un yugo desigual. Eh, Eso es importante. Estoy dando ejemplos de eso, de decir, oh, yo siento paz cuando la Biblia está diciendo lo contrario, cuando no te apoya la palabra de Dios. Este, segunda cosa, me pasó esto, así que Dios debe querer decirme algo en específico. Por ejemplo, un cristiano ora por dirección y al ver un carro rojo 3 veces dice, esta es una señal de Dios de que debo mudarme. O sea, ponerle señales a Dios, ¿no? Y el problema es que interpretar circunstancias como si fueran mensajes codificados es un peligro, hermanas. Es un peligro. Dios guía principalmente por su palabra, no por señales o circunstancias. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Las circunstancias pueden ser confusas. Eh, dice, las señales pueden engañar si no se fundamentan en las escrituras. Entonces, las circunstancias, las experiencias que estamos sintiendo, no siempre significa que son la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tienen que estar amparadas con la palabra de Dios. Otro ejemplo, me pasó algo bueno, así que Dios aprueba mi camino. Alguien, por ejemplo, que vive en desobediencia, pero empieza a ir bien en las cosas, recibe trabajo, salud, oportunidades y concluye, Dios está confirmando mi estilo de vida. Yo no sé si ustedes han oído personas así, pero yo sí he escuchado personas que en desobediencia, así, descaradamente, en desobediencia con Dios, les sale bien algo, le dan trabajo, algo le pasó bien y dicen, no, es que esto es de Dios y Dios está bien conmigo, Dios no tiene ningún problema con mi vida. Entonces, y eso es bien peligroso porque eh, el que te pase algo bueno no significa que está aprobado por Dios o que está bendecido por Dios.
Entonces, hay que tener cuidado en eso. Si nosotros estamos en obediencia a Dios, entonces podemos decir, no, esto sí viene de Dios. Pero el que le vaya bien, la Biblia habla en Proverbios que al impío le va bien. Pero eso no significa que es un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuidado con lo que sentimos. Otra cosa, sentí algo muy fuerte en la oración, así que eso debe de haber sido el Espíritu Santo. La experiencia personal durante un culto, alguien siente emociones intensas o un impulso eh, y le otorga eso al Espíritu Santo. Hay un problema, que los sentimientos sí pueden ser reales, pero no siempre provienen de Dios. La Biblia dice que debemos de probar los espíritus en Primera de Juan 4:1. Eh, He visto a Dios obrar así antes, así que tiene que obrar de igual manera ahora. Una persona asume que porque Dios sanó milagrosamente en el pasado, siempre obrará igual en la misma área. Eh, Amarrar a Dios a un patrón personal, eso no es lo correcto. Dios obra como Él quiere, acuérdense, Él es soberano. Es importante tener en cuenta. Entonces ya les di varios ejemplos de cómo podemos interpretar las cosas en base a nuestras experiencias, a lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, y eso es peligroso. Ahora dice, la Biblia es nuestra guía. La palabra de Dios es la guía infalible para lo que debemos hacer. Y eso ustedes saben lo que dice segunda de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir, ¿no? Algunas personas sostienen que no es práctico, no desean limitarse a la Biblia y quieren confiar en los caminos del mundo, la experiencia personal o el pensamiento popular. Como discípulo de Cristo, no puedo dejar de lado la orientación que encuentro en la Escritura. La Biblia es mi guía de fe y práctica, y es extraordinariamente práctica. ¿Quieres buscar en otra parte y no quieres buscar en la Escritura? Algo está mal ahí. Entonces, en cada decisión que nosotros hagamos, en cada circunstancia que vemos en nuestra vida, tenemos que llevarla a la palabra, tenemos que pasarla por el colador de la palabra, a ver si esto viene de Dios o no. Y mire, y aquí da el ejemplo de Jesús. Jesús siempre observaba la actividad del Padre y si usted lee el libro de Juan, siempre va a ver esa relación de padre e hijo. Yo hago con lo que el Padre me dice, yo hago lo que veo del Padre. Usted va a estar viendo eso en el libro de Juan mucho. ¿Por qué? Porque Jesús observaba la actividad del Padre. Eh, y hacía y así conocía a diario la voluntad divina para su vida. Eh, Describe este proceso en Juan 5, 17, 19 y 20. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Aquí dice, Jesús no tomaba la iniciativa en lo que hacía para el Padre. Solo el Padre es quien tomaba la iniciativa. Jesús mismo, hermana, voluntariamente se sometió al Padre a hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso es un llamado para nosotras también. Cuando Jesús veía la actividad del Padre, esa era la invitación para unirse a su obra. Jesús nunca tuvo que adivinar lo que debía hacer, tampoco tuvo que soñar lo que podría hacer por el Padre. En cambio, sencillamente observaba lo que hacía el Padre a su alrededor. Yo no sé, hermana, si usted está consciente de lo que el Señor está haciendo a su alrededor, que cómo Dios está obrando a su alrededor, en su familia, en su iglesia, en su trabajo, cómo Dios está obrando a su alrededor y usted se está uniendo a, a ese obrar de Dios.
Jesús siempre estaba en sintonía con el Padre. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener esa sensibilidad para a saber dónde Dios está obrando. Dice, Jesús desea que respondamos de ese modo a su señorío en nuestra vida, así como Jesús, como Él Jesús respondió, así Él quiere que nosotros respondamos. Él revela lo que está haciendo y luego nosotros ajustamos nuestra vida, nuestros planes y nuestras metas al Señor. Debemos poner nuestra vida a su disposición. ¿Está poniendo usted su vida a la disposición de Dios? De decir, Señor, mira, aquí estoy, aquí está mi vida. Ajustar nuestra vida a los planes del Señor. ¿Está ajustando su vida a los planes de Dios? ¿O nomás está viviendo el día a día sin saber lo que está pasando a su alrededor porque no está viendo el obrar de Dios, no se está uniendo al obrar de Dios? A veces las circunstancias pueden parecer malas. Tal vez estés en medio de una situación difícil y le preguntes a Dios, ¿por qué me sucede esto? Si te sientes así, no eres el único. Y vamos a ver, hermana, algunas características de este hombre. Ustedes saben la historia de José, ¿verdad? Todo lo que le pasó a José. José necesitaba de la perspectiva de Dios para comprender su circunstancia. Cuando era adolescente, cuando era adolescente, tenía visiones de grandeza. Eso lo dice Génesis 37 del 1 al 11. ¿Se acuerda? Que tuvo sueños y que hasta sus hermanos, hasta su padre le reprendió por soñar como soñabas. No sé si se acuerdan de eso. Les invito a que lean Génesis 37 en adelante. Dice, fue llevado a otro país donde tal vez pasaría el resto de su vida como esclavo, sin poder volver a ver a- sin poder volver a ver jamás a su familia. Luego las cosas empeoraron. Ustedes saben la historia. Lo acusaron falsamente de un delito atroz y lo metieron en la cárcel. Hermanas, si nosotros podemos ver la historia de, de José, es una historia extraordinaria, donde nos enseña que a pesar de las circunstancias que José pasó en su vida, ustedes, si ustedes leen Génesis del 37 al 50, ustedes van a ver un hombre ahí que nunca renegó de lo que le estaba pasando. Y yo les voy a enumerar varias de las cosas, eh, varias de las características de José, de este gran hombre de Dios que pasó, hermanas, pasó muchas dificultades. Desde el principio, desde el capítulo 37, ustedes pueden ver cómo lo despreciaban, cómo lo regañaban, no lo veían bien a José. Lo que le hicieron cuando lo metieron ahí a este lugar para que para que se muriera y luego lo sacaron de ahí de ese hoyo y lo vendieron. O sea, si ustedes ven, él pasó muchísimas dificultades, este muchacho, pero su vida es un gran ejemplo de que a pesar de la circunstancia, nosotros debemos de responder de la manera correcta. Y mire, les voy a enumerar algunas cosas. Dice, ah, primero en Génesis 37:6 dice, empieza a soñar, ¿no? Este era un hombre sensible a la revelación de Dios. Él no decía por decir los sueños. Él sabía que había algo ahí. Eh, Él tenía integridad desde joven. Otra característica de él. Él informó a su padre de la mala fama de sus hermanos en Génesis 37:2. Él no encubría el pecado. Él amaba la verdad.
Él era favorecido por Dios desde la juventud. Y dice Génesis 37:3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, y le hizo una túnica de diversos colores. Era, Dios tenía un propósito con él. En Génesis 39, José en casa de Potifar y la tentación. Ustedes pueden ver que él fue fiel en todo lo que hacía. Y dice en Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Él era un, él tenía excelencia, él era diligente, él era un buen administrador, él tenía pureza y temor de Dios. Mire lo que dice Génesis 39:9. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Se acuerdan de que esta mujer lo estaba asediando todos los días a este joven para que cayera con ella, esta mujer de Potifar? Y lo que dice él, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ni tan siquiera estaba pensando en Potifar. Él estaba pensando, ¿cómo yo podría pecar así contra Dios? Él, hermanas, tenía una relación correcta con el Señor. Él resistió la tentación. Él tenía paciencia ante la injusticia. Lo pueden ver cuando lo metieron en la cárcel y todo. Ustedes, si ustedes ven en Génesis 39, no van a ver a José quejándose por las circunstancias. Al contrario, ahí en la cárcel, este hombre sirvió a los que estaban ahí en la cárcel y hasta se le puso a él para que administrara en la cárcel. Dios le respaldó por su fidelidad. Eh, en Génesis 40, José en prisión mostró eso, humildad, servicio y dependencia de Dios. Eh, Era un servidor compasivo. En Génesis 47, cuando se acuerdan cuando el copero y el panadero, y él les pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Era un hombre que servía con compasión. Él tenía una dependencia total de Dios. ¿No son de Dios las interpretaciones? Y podemos enumerar, hermana, si nos vamos desde el capítulo 37 al 50, que puede ser una tarea para nosotros para ver cuántas características José tenía, hermana. Y él vivía en una situación terrible. Lo vendieron, lo acusaron, lo metieron en la cárcel, sufrió un montón. Pero en ninguna parte usted ve que él quisiera hacer su voluntad. En ninguna parte usted ve que José estaba renegando por la vida que le estaba tocando vivir en ese tiempo, la circunstancia. Al contrario, a él importaba el estar bien con Dios, el tener una relación correcta con el Señor. Y dice aquí, el hombre que había estado en prisión con él le recordó a José y se lo mencionó al faraón. Está hablando sobre el copero y el panadero. Cuando José interpretó el sueño del faraón, que consistía en una advertencia de Dios con respecto a un desastre inminente, lo nombraron segundo gobernante de todo Egipto. Después de todo lo que pasó, hermana, circunstancias difíciles, el Señor lo llevó a donde él quería ponerlo. Y mire lo que dice, es uno de los versículos más hermosos en esta historia, donde dice en Génesis 50:20, le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, hermana, circunstancias difíciles, el Señor lo torna para bien. Aún si hay personas que están en nuestra contra, como lo estaba José ahí, lo acusaban, le calumniaban. Él no se estaba preocupando por eso. Él se estaba preocupando por
estar bien ante Dios, en tener el favor de Dios, en que Dios estuviera contento con él. Y eso es algo importante en nuestra vida. No importa lo que estemos pasando, nuestra prioridad tiene que ser el estar bien con Dios, el que Dios nos vea con agrado. Hermana, si usted, no sé cuántos años usted tiene de estar en los caminos del Señor, pero usted puede ver el ejemplos claros de de personas que confían en Dios y de personas que toman la justicia en sus propias manos, que toman, que actúan según sus circunstancias y cómo les va a cada una de ellas. Ustedes pueden ver cuando alguien, el Señor está con esa persona, ustedes pueden ver cómo el Señor la dirige para hacer su voluntad y pueden ver personas que quieren hacer su voluntad y cómo terminan. Es triste eso, pero eso es porque cada quien eligió qué camino tomar. Una persona que elige hacer la voluntad de Dios, que elige amar al Señor por sobre todas las cosas, y una persona que elige, como lo que estábamos viendo en Proverbios, que elige apoyarse en su propia inteligencia, no reconocer a Dios en sus caminos, el Señor no va a enderezar esas veredas. Una persona que ama al Señor, que confía en el Señor, esa persona no se apoya en su propia inteligencia, no toma decisiones en en cuanto a sus circunstancias, sino que depende de Dios. Así es que este ejemplo de José es hermoso, hermana, de cómo nosotros deberíamos de responder a las circunstancias que podemos estar pasando o que vayamos a pasar en el futuro. ¿Cómo? Teniendo a Dios como primer lugar en nuestra vida. Que el Señor sea el centro de nuestra vida. Que ajustemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Si no, vamos a sufrir. En el proceso de estar en cualquier problema, enfermedad, circunstancia, vamos a estar sufriendo, vamos a estar renegando, vamos a estar echándole la culpa a las otras personas, vamos a estar juzgando a las demás personas, vamos a estar en amargura. Pero si nos vamos a hacer la voluntad de Dios como José, vamos a tener paz aún estando en una cárcel. Vamos a tener paz aún estando ante una tentación, huyendo de ella sin querer estar ahí y caer en esa tentación. Vamos a estar en paz a pesar de saber de que no tengo familia a mi alrededor. No vamos a estar enojados por lo que nos está pasando y preguntarnos, ¿por qué solo a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo no soy una buena persona, por qué me pasa a mí? Sino que vamos a tener una actitud correcta ante las circunstancias. Y aquí, hermanas, después él habla sobre el cáncer de su hija. Eh, el cáncer de su hija le dijeron que iban a darle como 6 a 8 meses de quimioterapia. Entonces empezaron a ellos a orar al Señor. Y el Señor les puso en su corazón lo que dice la palabra de Dios en Juan 11:4, que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, esta circunstancia terrible que ellos estaban pasando, el Señor la tornó para su gloria, porque la muchacha, el Señor la restauró en 3 meses, no le encontraron ya nada, y toda la congregación y gente de fuera le llamaba a él para confirmarle lo que Dios ya le había dicho en Juan 11:4, que eso no era para muerte, sino que Dios se iba a glorificar. Y se glorificó
porque mucha gente empezó a orar. El Señor puso tan fuerte orar por esta niña, personas que después que él dio el testimonio de la sanidad de su hija, que después de 3 meses no le encontraron nada, estas personas siguieron glorificando a Dios y siguieron teniendo un tiempo en oración y empezaron a orar por los demás. Hermana, qué lindo fuera que nuestras circunstancias sirvieran para que otras personas, yo y otras personas, glorifiquen a Dios por medio de lo que me pueda estar pasando a mí, así como le pasó a este hermano. Pero es de suma importancia ver cómo respondemos nosotros a las circunstancias, a lo que nos está pasando. ¿Estás renegando? ¿Estás echándole la culpa a Dios? ¿O estás diciendo, Señor, me uno a tu voluntad? No, no entiendo ahorita del todo lo que me esté pasando, pero yo sé que tú estás obrando. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa canción que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. A veces no vamos a poder ver cómo el Señor está obrando, pero detrás de cortinas Él lo está haciendo. No necesitamos estarlo viendo para creerlo. Si es que cualquiera hermana que sea la circunstancia, el Señor está en control. Mire, dice aquí. Después de lo de su hija, que el Señor se glorificó en esto que le pasó a su hija, dice, fue así que comencé a ver lo que Dios había planeado en esta circunstancia. A través de esta experiencia, Él había sido glorificado ante su pueblo. Muchas personas sintieron un renovado llamamiento a la oración de manera personal y renovada. Experimentaron la presencia de la verdad en forma de persona. Los amigos más íntimos de Carrie comenzaron a orar fervientemente y algunos estudiantes llegaron a entregarse al Señor tras observar lo que había hecho en Carrie. Hermanas, que nuestra vida sirva para que otros glorifiquen a Dios. Dice, permíteme resumir el modo en que puedes responder cuando las circunstancias parezcan desconcertantes. Yo no sé si usted está en una circunstancia desconcertante en este momento, pero aquí están 7 pasos que podemos hacer para responder de la manera correcta. Yo no sé si usted tiene un lápiz ahí, porque a lo mejor usted no esté pasando por esas circunstancias ahorita, pero puede ser que puede pasar en el futuro. ¿Cómo vamos a responder a eso? Dice, primero, acepta sin titubeo que Dios demostró para siempre su amor absoluto por ti en la cruz. Su amor nunca cambiará. Cuando nosotros hacemos eso de, ok, nos está pasando algo difícil que no entendemos y podemos ser tentadas a decir, a reclamarle al Señor, a decir, Señor, es que no me amas, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, no me estás escuchando. Entonces, recordar esto, que aceptemos sin titubeo que Dios demostró para siempre su amor absoluto por nosotros en la cruz del Calvario. Hermana, si nosotros recordamos eso, ok, viene algo, viene a nuestra vida el preguntarnos, ¿por qué nos está pasando esto? Quizás Dios no te escucha, Dios no te quiere. Recordar, ¿cómo no me va a querer Dios? Si dio a su único hijo para morir por mis pecados, claro que Dios me ama. No voy a permitir y no acepto ese pensamiento en mi vida, porque yo estoy segura que Dios me ama. Segunda manera de cómo responder ante las circunstancias. No intentes comprender cómo es Dios desde el centro de tu circunstancia, porque cuando uno está en una circunstancia difícil quiere entender a Dios y no busquemos entenderlo en ese momento. Mejor confiemos en Dios.
Tercero, ve a Dios en oración y pídele que te ayude a ver tu situación desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva. Ver a Dios desde su perspectiva, no desde la nuestra. La nuestra va a estar opaca con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con confusión, con incertidumbre. No vamos a poder ver bien en medio de la circunstancia. Entonces, decirle, Señor, yo quiero ver desde tu perspectiva. Cuarto, aguarda la intervención del Espíritu Santo. Él tomará la palabra de Dios y te ayudará a comprender tus circunstancias. Hermanas, por eso la importancia de estar en la palabra de Dios. Es vital estar en la palabra de Dios porque Él ahí nos va a hablar, Él ahí nos va a confortar, ahí vamos a comprender el por qué nos están pasando las cosas. Los que amamos a Dios, si usted no se sabe ese versículo, préndeselo. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso está en la palabra de Dios y nos ayuda a entender que aunque, aunque no veamos con claridad en las circunstancias, el Señor está en control. Quinto, ajusta tu vida a Dios y a lo que ves hacer en tu situación. Ajusta tu vida a Dios y a lo que ves hacer en tu situación. Sexta, haz todo lo que te diga que hagas. Espera, guarda silencio, ora más, lee más la palabra, medita más en los salmos. ¿Qué te está diciendo Dios? Actúa, espera. ¿Qué está diciendo Dios? Séptimo, experimenta su obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Dios es soberano. Tal vez enfrentes una situación como la de José, en la cual Dios no te diga desde un principio lo que está haciendo. En ese caso, reconoce el amor y la soberanía de Dios y confía en que su gracia te sostendrá hasta el final de esa circunstancia. Hermana, José, no vemos en la palabra que le estaba preguntando el Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Hermanas, lo que tomó a José desde que lo vendieron hasta que él llegó a ser el segundo más grande en Egipto, pasaron 13 años, hermanas. No fueron un año, no fueron meses, fueron 13 años aproximadamente, 13 años que él estuvo pasando todo esto. Y en ninguna parte de la escritura vemos que él se puso a renegar, se puso a cuestionar a Dios. Él entendía que Dios es soberano, que Dios es soberano, que eh, es amor y que confiemos en que su gracia nos sostendrá hasta el final. Yo no sé qué circunstancia puedas estar pasando ahorita, pero confía en que su gracia te sostendrá hasta el final en esa circunstancia. Hay cosas que ocurren en nuestra vida que tal vez nunca comprendamos hasta que se nos revelen en el cielo. Entonces celebraremos juntos a personas como José y Job, la fidelidad y el amor de Dios, que en efecto nos acompañaron, aun cuando no comprendíamos lo que estaba haciendo o permitiendo en nuestra vida. Si ustedes se ponen a pensar en el libro de Job, cuando Job empieza a decir, ay, empieza a renegar, ¿no? No de Dios, sino de lo que le estaba pasando. La respuesta que Dios le da, y creo que está en Job 38 en adelante, la respuesta que Dios le da no era la que nosotros podemos esperar, ¿no? De decirle, mira, Job, esto te está pasando por esto y esto. Fíjate que yo hablé, Satanás habló conmigo y yo le dije, mira, no has visto hombre tan justo como Job y le empezó a explicar lo que pasó. No, hermana, si nos ponemos a ver en el libro de Job, Dios no le da explicaciones a Job de por qué les pasó todo lo que le pasó.
Al contrario, le dice, mira, fájate los pantalones y yo voy a hablar ahora. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba construyendo todo este universo? ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a decir todo. No necesitamos explicaciones de Dios. No necesitamos que el Señor nos esté diciendo, mira, por esto y por esto estoy haciendo esto. Entonces, para que entienda, el Señor solo quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él, porque Él es un Dios soberano y está lleno de amor y compasión y Él no quiere el mal para nosotros. Nunca lo va a querer para nosotros. Al contrario, quiere el bien. Entonces, y al final ustedes ven que Job le dice, Señor, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él ya no quedó, ya no pudo estar altercando con Dios que el por qué le pasaba lo que le pasaba. Y así debemos de nosotros aprender. Muchas veces no vamos a entender el porqué de las circunstancias. Muchas veces no vamos a entender por qué el Señor permitió que nos pasaran ciertas cosas. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo no sé por qué el Señor permitió que yo se me viniera un bebé antes de baby. No sé. El Señor sabe. Él es soberano. Él es un Dios de amor. Él sabe por qué. Él estaba ya en el futuro. No, no sé yo. No tengo respuesta para eso. Usted está pasando alguna circunstancia y se está preguntando el por qué. No va a tener respuesta a la mejor. Pero confiemos en que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Así es que dice que ahí celebraremos juntos, así como con José, con Job, que al final no entendieron el por qué pasaron eso, pero supieron que el Señor estaba ahí con ellos. En efecto, nos acompañaron aún cuando no comprendíamos lo que estaban haciendo o permitiendo en nuestra vida. Otra vez lo voy a volver a leer para que lo entendamos bien. Dice, hay cosas que ocurren en nuestra vida que tal vez nunca comprendamos hasta que se nos revelen en el cielo. Entonces celebraremos junto a personas como José y Job la fidelidad y el amor de Dios, que en efecto nos acompañaron aún cuando no comprendíamos lo que estaba haciendo o permitiendo en nuestra vida. Como les digo, no vamos a saber, pero es estar confiados que el Señor está en control, que Él es un Dios de amor, es un Dios soberano y que confiamos en que su gracia nos va a sostener hasta el final. Así es que, hermana, aún en las circunstancias, Dios está hablando. Dios nos habla. Y ese es el tema de hoy. Dios habla a través de las circunstancias. Yo no sé qué circunstancias usted esté pasando o alguien en su familia esté pasando, pero veámosla desde la perspectiva de Dios. Señor, yo quiero verla desde tu perspectiva, porque por lo que me está pasando yo veo nublado. Yo no, yo voy a distorsionar lo que tú eres por esto que me está pasando. Entonces yo quiero ver a través de ti, de lo que tú eres, el Dios de amor, el Dios que me libertó, el Dios que me dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero verte desde esa perspectiva, no de mi dolor, porque mi dolor va a distorsionar lo que tú eres. Así es que, hermanas, a confiar en el Señor y saber que su gracia nos sostendrá hasta el final.